El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. El miedo al abandono se trata de un complejo que se tiene desde la infancia. Es decir, que muchos problemas han podido ocurrir en la vida de un menor para que se presente este síndrome, que la persona tiene muchos temores aún siendo adolescentes o siendo adultos, y existen varios tipos, por supuesto. El primero es el de tipo emocional. Este está relacionado con aquellas situaciones que ocurrieron en la infancia del menor en su desarrollo, donde no hubo unos buenos apegos afectivos ni de ningún tipo en medio de su hogar, tanto como que de pronto podían ser anunciadas castigos de abandono, y ese miedo a que un padre o una madre pudiera dejarlo al abandono o no volviera o no pudiera estar con él en momentos. Imaginemos que un niño siempre requiere de sus adultos y de sus padres para sentirse seguro, y ante una amenaza o un maltrato o un abandono concretamente realizado, pues genera que las personas puedan tener estos tipos de miedo en el futuro. Que lo noten, no sabrá por qué, no se va a dar cuenta, pero digamos que en su psiquis, en su parte psicológica y emocional, siempre va a existir el temor. Es decir, que a través del tiempo las personas siempre van a tener esos temores de que vuelva a suceder. Es decir, que los dejen solos, que los abandonen, que, bueno, ocurran situaciones donde van a estar completamente solos. El segundo, digamos, tipo de abandono se trata el miedo al abandono en los niños. Los niños aquí presentan unos trastornos de desadaptación porque siempre están pensando que sus papás se van y no van a volver. Así que cuando los niños cambian de colegio, por ejemplo, cuando son muy pequeños, presentan estos trastornos de desadaptación porque se sienten, digamos, desadaptados en cuanto a que quedan desprotegidos o que no vuelven más con ellos. Así que es un aspecto también a cuidar. El otro que se presenta es la separación o la ansiedad que se da por el abandono en las relaciones de pareja. Entonces se siente ese miedo a que en cualquier momento su pareja lo pueda abandonar, lo deje, se lo lleve a otra persona, se lo quiten. Es decir, que eso que estamos viendo en las relaciones de pareja son miedos infundados en la niñez, no lo olvidemos. Entonces, por eso, digamos que hay muchas personas que se vuelven como celosas, celotípicas, llegan a tener este trastorno de celotipia. ¿Cuáles son esas señales que dan las personas, por ejemplo, de que están con ese síndrome o con ese síndrome del abandono? Bueno, pues una de ellas es que hay mucha sensibilidad ante las críticas. No les gusta recibir ninguna crítica de la persona que aman o con quien comparten. Falta de confianza, no se tienen confianza en sí mismos ni hacia los otros. Tienen mucha dificultad, por ejemplo, para hacer amigos. Se quedan con los mismos siempre y establecer nuevos les da mucho problema. Incluso si están en un grupo no se sienten capaces de que venga otro a incluirse al grupo. Toman medidas extremas de sí o no tengo amigos, estoy solo o no. Manejan patrones de relaciones tóxicas, son personas bastante quisquillosas, por decirlo de alguna manera, son impositivas, son personas que se apegan demasiado rápido a las otras personas, no dando lugar los otros a que esto ocurra, no tienen compromiso, bueno, buscan placer en los demás y se culpan siempre cuando las cosas no funcionan porque ellos no quieren perder y siempre van a sentir como la culpa de que si pierden a alguien fue por su responsabilidad. Revisemos entonces cuáles son esas causas de ese síndrome del abandono. Causas del miedo a perder a alguien. 1. Trauma por abandono. Sucede a que durante la niñez se haya experimentado la muerte, abandono de un padre o cuidador, estilo de crianza negligente, haber sufrido bullying o una mala relación de pareja o amistad en el pasado. 2. Trastorno de personalidad por evitación. Implica experimentar miedo al abandono,
Con este trastorno suelen sentirse socialmente inhibidas o inadecuadas. 3. Trastorno límite de la personalidad. Las personas sufren de un miedo intenso al abandono. Implica experimentar relaciones inestables, comportamientos impulsivos, entre otros que pueden afectar a las relaciones. 4. Trastorno de ansiedad por separación. Un niño o niña no supera la ansiedad por separación y esto interfiere con sus actividades diarias que lo llevan al trastorno. Las consecuencias de este miedo al abandono están relacionadas, ya como dijimos, entonces hacia las personas adultas, los adolescentes, cuando se empiezan a establecer relaciones de pareja, siempre se va a tener como esos temores de tener muchos apegos y de estar siempre con las personas con ese temor de perderlas. Entonces, ¿qué va a generar? Pues baja autoestima, va a generar ansiedad, va a generar depresión, va a generar miedos, va a generar relaciones tóxicas, va a generar por ejemplo, miedo a la soledad, a problemas afectivos, es decir, son muchas cosas las que pasan y se hacen evidentes en la salud mental de una persona que ha tenido abandono o ha tenido el riesgo del abandono, que siempre va a quedar con ese temor. ¿Qué se podría hacer entonces? Pues hay muchas alternativas y estrategias, pero las mejores realmente son las que hay que trabajar desde la terapia psicológica, así que no es tan fácil. Hay muchas cositas que podemos aplicar de manera preventiva o vamos cuidándonos, pero por lo general son patrones que se repiten y por eso es necesario que podamos o debamos acudir a la terapia psicológica. Revisemos entonces qué cosas, qué aspectos más bien vamos a cuidar en cuanto a superar estos miedos al abandono. Uno. Haz parte de una comunidad. Las personas con miedo al abandono afirman que nunca se han sentido parte de un grupo cuando estaban creciendo y son diferentes o desconectados. Enfócate en estar dentro de un grupo con tus mismos intereses. Trabaja en la confianza personal. Como hemos reflejado, la confianza está muy vinculada con este sentimiento de abandono. Por ello, trabaja en tus pasiones y en tu autoestima personal. También te ayudará a desarrollar la confianza en ti mismo. Razona con tu diálogo interno negativo. Nuestros pensamientos pueden ser positivos o negativos hacia nosotros. En el caso que tengas miedo al abandono, es muy probable que tu voz interior sea negativa. Si es así, es importante que intentes racionalizar y razonar con este tipo de pensamientos. Todos podemos en algún momento de nuestra vida experimentar estas situaciones donde tenemos miedo a que una pareja que amamos tanto nos abandone, un familiar, nuestros hijos, nuestros amigos, etcétera. Sobre todo en las relaciones de pareja ocurre mucho y en las relaciones con los hijos. Entonces es difícil separarse, el hijo se va a estudiar y no se puede superar esa separación o siempre procuramos hacer que esté apegado a nosotros. Ante esto realmente no hay como la terapia psicológica porque se pueden valer o volver más bien unos patrones de conducta bastante difíciles donde la persona siempre va a terminar con algún tipo de alteración en su salud mental, algún trastorno del cual va a requerir un tratamiento y medicación, porque si no lo atendemos a tiempo, esto se va a dificultar. Así que los espero en mi consultorio. Este es un tema bien interesante y del que un gran porcentaje de la población lo padece. Gratitud a la Hostal La Serrana por permitirnos estar aquí.